¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar el tema de las exportaciones de las entidades federativas, particularmente el caso de Michoacán. Desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la economía mexicana inició un proceso de apertura y consecuentemente de modernización de las cadenas de valor vinculadas al sector automotriz. Y poco a poco el sector manufacturero vinculado a esta rama de la actividad productiva se convirtió en una de las ramas más relevantes para impulsar el crecimiento económico de México. Fue muy claro, la evidencia hoy nos lo muestra, que los gobiernos estatales que reaccionaron con oportunidad para inscribirse en este proceso de apertura comercial, crearon las condiciones necesarias y forjaron poco a poco un sector industrial robusto con vínculos al sector exportador que permitió mayor crecimiento económico y cambios muy importantes en la estructura productiva de entidades federativas. Se trata de los estados que observaron a lo largo del tiempo mayor crecimiento económico, los que crearon más fuentes de trabajo productivo y las entidades que reportan niveles muy bajos o bajos, para señalarlo con puntualidad, de pobreza en sus respectivas regiones. Estamos hablando de entidades federativas como Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Sonora y el Estado de México, entre otras. Para nosotros, desde la perspectiva local, observamos que Michoacán se aisló, cruzó los brazos de este importante proceso de reconversión industrial a partir del 1 de enero de 1994. Y fue muy relevante, los costos de oportunidad son muy altos, sobre todo para la estructura productiva en el aparato industrial estatal. De hecho, no ha habido cambios importantes en la estructura económica desde 1995 en adelante, y el sector que vino a sustituir esta debilidad productiva de Michoacán, pues fue el campo. El campo se fue convirtiendo poco a poco en uno de los sectores clave, fundamentales, de vínculos al sector exportador. No solo en términos de la importancia relativa en el aparato productivo de Michoacán, porque incluso su participación económica pasó desde 9% al 13.5% al Producto Interno Bruto del Estado. Y no solo eso, sino hoy nos damos cuenta que fue factor importante en el sector exportador. Podríamos establecer en consecuencia que el campo se convirtió en el factor clave del comercio exterior, ante, digamos, la debilidad del sector industrial. Los nuevos datos que dio a conocer recientemente el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues nos ofrece, nos brinda una lectura amplia sobre las características que tiene el valor de las exportaciones en las entidades federativas. Para el caso de Michoacán, podríamos establecer que son 3 los hallazgos a partir de esta nueva información. El primer hallazgo nos permite establecer que las exportaciones, confirmado con la información, es la principal fuente de divisas del Estado. Cuando esta información no la teníamos disponible, siempre se sostuvo en Michoacán que la principal fuente de divisas eran las remesas. Bueno, esta información nos hace corregir
el análisis y el contenido económico de lo que esto significa en términos del sector productivo estatal, y de 2018 al 2020 las exportaciones totales de Michoacán ascendieron a 5.600 millones de dólares. Y aquí viene otro aporte importante en esta información. El 66% correspondieron a las actividades del campo y el 34% a productos vinculados al sector industrial. Esto, repito, nos confirma las características económicas y productivas que tiene Michoacán. Segundo hallazgo, este valor de exportaciones es superior al de las remesas familiares. Y esto, repito, nos permite confirmar que en efecto las exportaciones son la principal fuente del sector externo. En estos 3 años, 2018 a 2020, el promedio de las remesas familiares fue de 3.700 millones de dólares, contra el valor de las exportaciones totales, que como ya comentamos, fue de 5.600 millones de dólares. Hay un tercer hallazgo importante en esto, es que la pandemia, los efectos de COVID-19, no provocó daños importantes en el sector exportador michoacano. Ni en el 2020, ni en el primer trimestre del presente año. En el primer trimestre, en el 2020, el crecimiento de las exportaciones fue de 2.2% y en el primer trimestre del presente año fue de 6.6%. Del valor total de este primer trimestre fue de 1.866 millones de dólares. Repito, para el primer trimestre del presente año. Bueno, de ese monto captado por producto de la exportación, nuevamente se confirma. El 66% corresponde a los productos del campo y el 34% son mercancías vinculadas al sector industrial. Va quedando muy claro la fotografía. El campo es factor no solo de crecimiento económico del Estado, sino el factor importante del comercio exterior de Michoacán. En el contexto nacional, Michoacán en 2020 y el primer trimestre del 2021 se mantiene en la posición 15 entre los estados del país. Diríamos de manera muy sencilla, estamos en a media tabla del total de las entidades federativas. Las 6 entidades que tienen fortaleza en el marco de las exportaciones a las cuales hemos hecho referencia, pues es Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato. Solamente para tener una referencia, Chihuahua en el primer trimestre del presente año exportó 13.400 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de montos significativos. Y en el caso de Guanajuato, el que menos aportó de estas 6 entidades, pues exportó 6.436 millones de dólares. Estamos hablando de las entidades que reaccionaron con oportunidad en el proceso de apertura comercial desde el 1 de enero de 1994. Este despliegue de información por parte del INEGI nos permite tener mucha puntualidad sobre las ramas y sectores que mayor participación tienen vinculadas al sector externo. Las debilidades, también nos muestran las debilidades de sectores que se pueden reorientar al sector exportador. Y evidentemente las oportunidades para acrecentar el tamaño del comercio exterior de Michoacán. Sin duda, estamos hablando de una de las tareas fundamentales para el apalancamiento en el crecimiento económico del Estado y para la creación de empleos productivos. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.